libro de Apocalipsis, capítulo 22, a partir del versículo 18. Quería decir antes de la lectura que el origen de este libro nos muestra que el ángel le ha ido dictando a Juan esta carta, y se le ha ido dictando como palabra de Dios para mostrarle, nos dice en el capítulo 1, para mostrarle a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. El ángel ya le ha dicho a Juan que estas palabras son fieles y verdaderas, y poco después es el mismo Señor quien en estos versículos que ahora vamos a leer testifica acerca de las palabras de la profecía que están recogidas en este libro, y nos dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Considerando sus palabras a este respecto y la valoración que él hace acerca de este libro, nos muestra la importancia vital de la afirmación a la que nos expone. Esto es una advertencia solemne de juicio si a alguien se le ocurre añadir o quitar de lo que Dios ha dejado revelado por medio de las palabras de las Sagradas Escrituras. Claro que todos los creyentes en general dirán: yo no le añado ni le quito nada. Bueno, vamos a ver si esto es así o si nos están contando un cuento. Esta es una llamada de atención importante a los que ponen la Biblia y la tradición a la misma altura, como ocurre con la Iglesia de Roma. Esto es una advertencia importante para los que añaden más cosas a las doctrinas ya definidas como tal en las Escrituras y que son fruto de su invención o de sus nuevas revelaciones que nos quieren hacer entender que traen un nuevo mensaje de Dios para el mundo en el que nos ha tocado vivir. Esto es una advertencia severa a los que manipulan la palabra de Dios de acuerdo a las modas sociales, haciendo que lo que ayer era pecado y así estaba establecido por la Escritura, hoy pasan 100 años y ya no es pecado. Entonces, ¿cuál es la verdad que podemos defender con base en las Escrituras si aquello que nuestros padres en la fe defendieron como inamovible, resulta que hoy por las modas sociales ya es completamente movible? Y lo que para ellos fue pecado, para nosotros ya no es pecado. Lo que ellos se reservaron para no hacer porque estaban deshonrando a Dios, para nosotros ya no constituye ninguna deshonra. ¿Cuál es la verdad entonces que estamos defendiendo? Si con el paso de los años las verdades absolutas de la Biblia pierden su valor y dan lugar a que las modas nos invadan y pensemos lo contrario a lo que pensaban nuestros antepasados en la fe. Estuvimos diciendo en nuestro último sermón que Dios otorgó un poder especial a los apóstoles. Dios otorgó un poder especial a los apóstoles y solo a ellos para ratificar su oficio y su autoridad mediante señales y milagros. Solo a ellos. Solo ellos fueron los depositarios de una medida excepcional del Espíritu Santo, porque ellos fueron designados por Cristo para ser el fundamento de la Iglesia. Nada más y nada menos. Fueron designados por Cristo. Por lo tanto, nadie más salvo ellos tienen toda la autoridad, y nadie más salvo ellos, para demostrar su autoridad y que realmente estaban predicando la palabra de Dios con toda autoridad como fundamento de la Iglesia, Cristo les otorgó el poder de hacer milagros, solo a ellos. De manera que no hay más fundamento, no hay nada que añadir a esa obra completa que Dios estableció en base al fundamento apostólico, que es en lo que la Iglesia descansa. No hay más milagros de las características que hubo en tiempos apostólicos, ni hay más señales como las que ellos produjeron, a no ser que nos queramos dejar engañar. Por otra parte, no olvidemos que se nos lanza una seria advertencia a lo largo de las Escrituras, en numerosos textos, de que Satanás tiene poder también para hacer milagros. Todos recordaréis cómo cuando Moisés echó su vara delante de Faraón se convirtió en serpiente, y lo mismo pudieron hacer los magos. También sus varas se convirtieron en serpientes. Por lo tanto, esto no nos debe pasar desapercibido cuando estamos hablando de milagros y de todo el esoterismo y superstición que en la Iglesia de hoy, Iglesia lo digo entre comillas, se mantiene.
tenemos que tener algunas cosas en cuenta para no seguir a los farsantes que tenemos dentro de las iglesias, porque es ahí donde realmente están los farsantes, sobre quienes se nos avisa incluso de que hacen muchos milagros, grandes milagros, sin que ello suponga que son señales divinas, sino más bien que son identificación del diablo. Eso es lo que nos anuncia la Escritura. El texto que leíamos en la introducción, Marcos capítulo 13, versículo 21, entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar. Si fuera posible, aún a los elegidos. Mas vosotros mirad, vosotros, la iglesia de verdad, mirad, os lo he dicho antes, por lo tanto, como nos está advirtiendo, haremos bien en pensar en todo lo que en la advertencia está incluido. De manera que encontramos un aviso importante sobre el hecho de que una vez cerrada la revelación, que fue lo que los apóstoles nos dejaron por escrito en el Nuevo Testamento, y la semana pasada estuvimos viendo cómo se completó el Nuevo Testamento y cómo da unidad completa a toda la Escritura, porque veréis que todo el Nuevo Testamento está citando al Antiguo, lo está citando continuamente, el texto que antes leíamos en el sermón de Oliver, en Hechos 2, veíamos que continuamente el apóstol Pedro está citando al Antiguo Testamento y diciendo, ahora se están cumpliendo todas las profecías y todo lo que queda por venir está citando el Antiguo Testamento. Todo lo que tiene que ver con la palabra revelada por Dios, con la muerte de los apóstoles se acabó. Hasta ahí tenemos toda la revelación, que es lo que Dios ha querido dejarnos, porque ellos son, repito, tanto los profetas como los apóstoles, el fundamento de la Iglesia. Cuando ellos han muerto, se acabó ya la revelación. Fue únicamente a ellos a quienes Dios otorgó el poder para hacer señales y prodigios, con el propósito de que confirmasen su autoridad sobre la Iglesia. Y cuando ellos murieron, se acabó. Ya ha quedado establecido el cimiento. De manera que si alguien viene intentando convencernos de nuevos mensajes revelados, porque allí en la puerta pone iglesia, y aquí alguien dice que es creyente, la Escritura dice, no le creas. Estos son falsos profetas, son falsos cristos. No le creas. Mirad que os lo he dicho antes, no le creas. Si viene algún apóstol o un profeta, que sabéis que en nuestra época hay un montón de apóstoles y profetas, el mensaje de la Escritura sigue siendo el mismo. No le creas, no le creas. No le creas porque ese tiempo donde se estaba llevando a cabo toda la revelación bíblica y todas las grandes señales y milagros, ya terminaron con los apóstoles. Dice Hendrickson, comentando este texto, el texto de Marcos, los engañadores hacen señales, proezas sobrenaturales para desviar la atención de Dios y poner la atención en la criatura. Y harán portentos, milagros, maravillas, hechos asombrosos que van a impactar a los hombres. Por medio de un despliegue poderoso de estos poderes, los engañadores procurarán embaucar, si fuera posible, a los elegidos. Sí, aún a ellos, dice Hendrickson, si fuera posible. Pero no es posible. Porque los elegidos tienen bien atadas a su mente las enseñanzas de las Escrituras y las doctrinas, de manera que van a poder decir, como Cristo le dijo a Satanás, y como los apóstoles en numerosas ocasiones dijeron, escrito está, escrito está. Entonces todo lo que tengamos que defender, escrito está. Tenemos que ir a la referencia de las Escrituras continuamente, continuamente. Por lo tanto, lo que nos está aquí marcando la Escritura es que no es posible desviar a los escogidos de Dios. Pero a la vez es evidente que los falsos creyentes, que en las iglesias son multitud, igual que multitud eran en el pueblo de Israel, y la mayor parte de ellos, la inmensa parte de ellos no eran creyentes, los falsos creyentes, los que ignoran conscientemente la palabra de Dios por sumarse a la moda de su época, los maestros del error, que hay muchísimos que manipulan y pervierten la palabra, estos sí que caerán con los engaños. De manera que también se nos dice que al rechazar y torcer la palabra de Dios, hay una obra de Dios que hace en los corazones de ellos. Nos lo dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:11. Ya que no quieren escuchar la verdad, ya que pervierten las Escrituras, ya que la tuercen, ya que desbaratan todas las doctrinas, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Esto no está dicho a los impíos que son muy malos todos y van al infierno. No, no. Esto es a los que se sientan en las iglesias y que hacen de la iglesia un circo. Hacen del lugar de adoración a Dios la adoración del hombre. Convierten todo lo sagrado en profano y utilizan su palabra para sus propios intereses. No olvidemos, repito, que el fundamento de un edificio es algo que se coloca una sola vez. No hace falta colocar muchos cimientos sobre un edificio. Colocas uno y se acabó. Ya puedes edificar. Para tener una fe verdadera, debemos recibir la enseñanza apostólica. Es decir, Cristo nombró a sus apóstoles para nosotros. Nosotros somos su iglesia. Cristo nombró a sus apóstoles para que a lo largo de toda esta dispensación, desde que Él vino en la primera vez hasta que venga en la segunda vez, a lo largo de todo este periodo, la iglesia tenga su fundamento. Y lo tenemos con la enseñanza apostólica. Ellos nos enseñan las Escrituras, nos abren las Escrituras. Por eso Dios nos ha dejado todos los escritos de los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo para que a través de ellos el mensaje de su palabra nos llegue. Ellos fueron designados específicamente por Cristo para llevar a cabo ese ministerio. Y no hay nadie más con esa autoridad. Nadie. No hay más apóstoles, no hay más profetas, no hay nadie más con esa autoridad. Nosotros cuando nos ponemos a predicar, predicamos las palabras de los apóstoles. Pero no podemos tener la desvergüenza de traer aquí un mensaje completamente distinto, porque yo esta noche he tenido una revelación, que como anoche me acosté con 40 de fiebre y la fiebre me ha hecho pensar cosas raras, entonces yo utilizo el púlpito para traer una revelación que en medio de la fiebre he tenido. Eso es una profanación y adulterar la palabra de Dios. No hay más revelaciones, ni hay más milagros, ni hay más hablar en lenguas. Porque, como leíamos antes en Hechos 2, las lenguas fueron usadas para que las maravillas de Dios fueran pregonadas en todos aquellos que estaban en aquel momento en Jerusalén, que escucharon en su propio idioma cómo se les anunciaba el Evangelio de Cristo. Este gran grupo de falsos y perversos que atentan contra la verdad revelada, Dios dice en su palabra que ya están condenados. Están condenados porque han atentado contra Dios, añadiendo algo que Dios no ha dado en su santa palabra. Están menospreciando la palabra de Dios, están pervirtiéndola y anulándola en su propósito. Y están llamando, lo peor, a Dios mentiroso, porque Dios, que está diciendo que su palabra ya está cerrada, estos que vienen ahora nos dicen que no está cerrada, que hay que añadirle sus nuevas revelaciones, porque ellos son los nuevos iluminados para traernos el mensaje del Evangelio, con lo cual están llamando a Dios mentiroso. Esto es de una seriedad y gravedad terrible. Si la Escritura nos muestra el fundamento de los profetas y los apóstoles para la Iglesia, no tiene ningún sentido que hoy se levanten apóstoles y profetas, si mínimamente estudiasen la Escritura. La palabra de Dios nos habla de cómo Él designó a 12 hombres específicos para el ministerio apostólico, que era único y exclusivo de ellos. Por eso nos dice el Señor en Marcos 16:20, que ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. A los apóstoles. La palabra seguía siendo confirmada por las señales. Tienen toda la autoridad y estaban estableciendo el cimiento de la iglesia. Las señales seguían a la predicación de la palabra, fijaos. Las señales seguían a la predicación de la palabra. Es decir, se predicaba la palabra de verdad y la autoridad apostólica evidenciaba que era esa autoridad en base a la palabra. No a expensas de la palabra, no según a mí se me ocurre. No hoy a las 7 tenemos culto de sanidades y por lo tanto yo convoco al Espíritu Santo. ¿Vosotros podéis entender mayor blasfemia que esta, que se pueda convocar a las 7 de la tarde al Espíritu Santo para hacer sanidades? Dios se nos presenta en las Escrituras como perfecto en su sabiduría, de tal manera que todo cuanto Dios nos ha revelado lo tenemos en las Escrituras. Es exactamente lo que necesitamos para conocerle a Él. Ahí tenemos todo. Para conocernos a nosotros mismos, ahí tenemos el espejo de la palabra. Para conocer el camino que se ha abierto para la redención que nos ha sido dada en Cristo, tenemos todo el plan de redención, desde la primera hasta la última de las páginas de la Biblia. Tenemos todo lo que eso supone
para enseñarnos a pensar con sabiduría. Se nos dan muchísimos principios para que empecemos a pensar, para que nuestra mente, que ha sido renovada por el Espíritu de Dios en la conversión, empiece a funcionar de otra manera que antes no funcionaba, porque estaba impregnada con las cosas del mundo. Pero ahora empezamos a entender lo que Dios dice en su palabra y, por lo tanto, nuestra forma de pensamiento y de ver las cosas ya cambia radicalmente. Y, por lo tanto, como ya empezamos a pensar radicalmente, las cosas en nuestra vida ya empiezan a funcionar de otra manera, porque ahora pensamos. Dios nos ha dado su Espíritu para que pensemos. Cambiar la palabra de verdad que Dios nos ha dado, añadirle o quitarle, es deshonrar el nombre de Dios, es pervertir su obra perfecta y es un grave atentado contra su majestad, su gloria y su soberanía. En nuestro país, si alguien dice algo o profiere palabras contra el rey, es enjuiciado directamente y puede tener penas de cárcel, solamente por hablar en contra del rey. Aquí estamos hablando del rey del universo, que nos ha dejado su palabra, y llegan criaturas perversas dentro de lo que se llama iglesia, llamándose iglesia, para pervertir todo el mensaje de Dios y todo el anuncio de su evangelio. De manera que las buenas nuevas de salvación para el hombre, que buscan la gloria del nombre de Dios y el bien de su pueblo, es completamente pervertido. Esto es un atentado de una magnitud tremenda. Y evidentemente que Dios va a tomar justicia sobre todos aquellos que están pervirtiendo de esta manera tan soez su palabra. Así que, como estamos en medio de este contexto, vamos a ver 5 aspectos por los cuales Satanás lleva a cabo su obra maléfica. El primero de ellos es que el diablo se preocupa de disfrazar el pecado de virtud. Y cuando estamos hablando del diablo, porque lo vamos a citar en bastantes ocasiones, no queremos decir que el diablo es el que tiene la culpa de todo. No. La culpa la tiene aquel que escucha al diablo y hace lo que el diablo le dice. La electricidad, como todos sabéis, es muy mala. Si cogéis 5.000 vatios y metéis los dedos, os quedáis fritos. Pero si utilizáis esa energía para producir electricidad, todo se alumbra y todo funciona. Entonces depende del uso que le demos responsablemente, así podemos actuar. Si yo escucho a Satanás, pues es exactamente lo que me puede pasar. Entonces el culpable no es Satanás, el culpable eres tú, que escuchas a Satanás y sigues sus palabras. Por lo tanto, en primer lugar decía, el diablo disfraza el pecado de virtud. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, nos advierte que Satanás nunca nos muestra su verdadero rostro. Habréis visto en las películas que uno de los mayores sustos que uno se puede llevar es cuando ve a Satanás con 2 cuernos, un rabo muy largo y un tridente en la mano y todo rojo que echa humo por las orejas. Pues fijaos qué descripción nos da el apóstol Pablo. Dice en 2 Corintios 11:13, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, todo lo que tenemos en nuestra mente de Satanás con cuernos, rabo, tridente, todo rojo echando humo, aquí nos está diciendo que de eso nada. Que Satanás no nos va a asustar. Es un amiguete. Se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. ¿Dónde predican los ministros de justicia? En el púlpito. ¿Y cómo se puede engañar al pueblo de Dios? Pues que tengamos un ministro falso, el cual se pone en el lugar de Dios, habla como Dios y hace todas las cosas como Dios. ¿Habéis entendido un engaño mayor que ese? Aquí está el juicio de Dios sobre quienes pervierten su palabra. La falsa enseñanza provoca una desgracia tras otra y lleva a la gente directamente al infierno. La falsa enseñanza. La iglesia ha sido puesta para ser luz. Y resulta que la mayoría de las iglesias son sinagogas de Satanás. Fijaos que cuando el Señor estuvo en este mundo, no se dedicó a irse a las naciones vecinas a predicar el Evangelio. Se dedicó especialmente a llamar a los fariseos por su nombre. Hipócritas, sepulcros blanqueados, sois hijos de vuestro padre el diablo. Pero la situación no ha cambiado. Dentro de la gran cristiandad, ya de la Iglesia Católica, mejor no hablamos porque eso es otra historia. Pero dentro del mundo evangélico, el que se levantó con la Reforma redescubriendo las verdades que habían sido predicadas desde siglos antiguos y que tenían que traer la luz y la verdad para el progreso de las naciones. Vemos que conforme pasan los siglos, no se puede ser peor de lo que se está llegando a ser. Así que la iglesia que fue puesta para ser luz, resulta que es una sinagoga de Satanás en su mayor parte.
Esta misma estrategia fue la que llevó a cabo Satanás cuando se presentó delante de Eva como aquel que tenía la llave del progreso, de la sabiduría y de la libertad. Y empezó a camuflar sus intenciones bajo estos tres aspectos. Seréis como Dios. Progreso. ¿Queréis ser algo en este mundo? Seréis como Dios. Conoceréis el bien y el mal. Sabiduría. Y no tendréis que darle cuenta a nadie ni someteros a la voluntad de nadie. Libertad. El hombre quiere libertad. Libertad. ¿Qué hay de malo en estas cosas? Progreso, sabiduría y libertad. Si es todo lo que el hombre precisa en este mundo, es todo lo que ansía, está en casi todas las constituciones de las naciones. Pero aquí encontramos al diablo que está presentando a Dios como aquel que se opone a que tengamos estas cosas. Se opone a que tengamos progreso. Hay algo más arcaico que la Biblia, que lleva ya 3.500 años escrita. Se opone Dios a que tengamos sabiduría y que no conozcamos los mandamientos. No, 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 siempre es no. Y libertad, yo quiero hacer lo que me dé la gana. Esto es lo que todo el mundo quiere, hacer lo que le dé la gana. Y efectivamente eso es lo que hacen, lo que les da la gana. Lo que pasa es que cuando uno hace lo que le da la gana, estamos hablando de otra cosa. Porque tú en tu trabajo haz lo que te dé la gana. A ver qué pasa. Cuando salgas a conducir y te pongas en la carretera, ve por donde te da la gana. A ver qué pasa. No respetes las normas. Cuando ponga prohibido adelantar, tú dices, no, yo soy más chulo que esto, no quiero hacer caso a las señales. Y te pones a adelantar en prohibido. A ver qué pasa. O sobre todo, no pagues impuestos. Es lo mejor que puedes hacer. Y verás dónde estás el año que viene por estas fechas. Entre barrotes. Porque haces lo que te da la gana. Así que Satanás se presentó delante de Eva como un libertador. Puedes hacer lo que te dé la gana. Progreso, sabiduría, libertad. Eso es lo que yo te ofrezco. Y por esa razón muchos que se llaman creyentes escuchan a Satanás que les ofrece progreso, sabiduría y libertad y dicen, eso quiero yo. ¿Cómo que estar aquí en una iglesia que fijaos qué callados estáis todos? No habláis nada, ni hacéis preguntas, ni cuando nos ponemos a cantar estáis saltando y dando botes. No. Está todo solemne, reverente, sabiendo que venimos a adorar a Dios. No venimos a adorarnos a nosotros mismos, ni a ser nosotros felices. No, no, venimos a adorar a Dios. Me sienta yo bien o me sienta mal, no me importa cómo me sienta yo. Me importa qué es lo que tengo que hacer delante de Dios, porque este es el propósito de este día que Dios nos ha puesto. Pero esto choca con la mayoría de aquellos que se acercan a las iglesias, porque quieren otra cosa. Se dejan llevar por la moda social y religiosa, pervierten todo el sentido de las Escrituras y entonces se ponen en sintonía con el mundo y con su estilo de vida y acusan a la Escritura de que ya no vale para el hombre moderno y por lo tanto tenemos que traer otras cosas aparte de la Escritura que al hombre moderno, fijaos qué inteligentes somos los hombres modernos, necesitan algo más aparte de la Escritura. Claro que donde dice la Escritura que como una gota a otra gota, así es el corazón de un ser humano a otro ser humano, eso lo quitan de en medio, claro. Y las otras miles de páginas de las Escrituras también, porque contradicen lo que ellos quieren hacer. El asunto es que quieren modificar toda la enseñanza de la Escritura, o mejor, no enseñar la Escritura, como ocurría en la Edad Media, en los peores tiempos tenebrosos del conocimiento, donde conseguir una Biblia era imposible. Pues hoy, a pesar de tener la Biblia, sigue siendo igual de imposible que la gente le dé por estudiar las Escrituras de verdad. Así que hoy estamos igual que en la Edad Media. No es necesario enseñar con rigor lo que dice la Escritura, no, no. De ahí que veamos las doctrinas completamente pulverizadas. Doctrinas, palabra nueva. El otro día me estaba diciendo Sorín que en su versión en rumano la palabra doctrina no aparece. Interesante. O sea, una buena manipulación. En rumano le quitamos doctrina, en español le quitamos pecado, en árabe le quitamos lo que nos parezca oportuno y así tenemos un libro que a todos les gusta. ¿Se puede aprender alguna materia de la ciencia, de las artes o de las letras sin estudiar doctrina? Esto es algo realmente sorprendente, porque en todas las áreas del conocimiento, humano, se trata con el tema de la doctrina. Sin embargo, aquí llegan los evangelicoides religiosos y las manipulaciones de las versiones bíblicas para decirnos
que nosotros no necesitamos doctrina. Nosotros recibimos por infusión artificial todo lo que necesitamos saber sin estudiar. Es una pena que aquí nuestros hermanos que están haciendo o han hecho carreras técnicas y de ingeniería hayan tenido que estudiar cuando se lo podían haber ahorrado. Con solo esperar que el Espíritu Santo les iluminase, ya tendrían las carreras aprobadas. Pero si esto ocurre en las ciencias, las artes y las letras, ¿por qué no se trata de igual manera la ciencia bíblica, que es una ciencia? Las Escrituras son una ciencia. La definición de doctrina es un conjunto coherente de enseñanzas basada en una rama del conocimiento, campo de estudio o ciencia concreta que identifica los principios que se mantienen respecto a una materia o cuestión determinada que tienen validez universal. Interesante. Doctrina, conjunto coherente de enseñanza basada en una rama del conocimiento, campo de estudio o ciencia concreta que identifica los principios que se mantienen respecto a una materia o cuestión determinadas y que tienen validez universal. Esto es la doctrina. Y esto es lo que nos enseña la Biblia bajo el epígrafe de doctrina, que hay muchas palabras en las Escrituras que nos hablan de doctrina. La enseñanza desmenuzada para cada uno de los campos de estudio, cuando entramos al detalle de algo, eso es doctrina. Ahí encontramos la doctrina. Y cuando en las Escrituras la abrimos y empezamos a entrar al detalle de alguna de las distintas materias que se nos dan, encontramos en Génesis la doctrina de la creación. Encontramos en Génesis la doctrina del pecado. Encontramos a lo largo de las Escrituras, en Génesis también, la doctrina de la gracia de Dios. Encontramos también en Génesis la doctrina de la justificación. Encontramos también en Génesis la doctrina de la providencia. Y luego todas ellas y muchas más doctrinas abarcan toda la Escritura y nos dan una comprensión global de todo lo que Dios nos ha dejado en distintos campos para su estudio. Todas estas doctrinas tienen que guardar su armonía con el resto de doctrinas, de manera que cuando se pervierte la palabra de Dios en una de esas doctrinas, el resto de doctrinas no encajan. No encajan. No hay forma ninguna de poder hacer que se una una doctrina con la otra, y entonces, cuando esto ocurre en una falsa iglesia, con una falsa enseñanza, los supuestos creyentes deambulan sin saber ni lo que creen, ni por qué ocurren las cosas, ni nada que tenga que ver con una seguridad en todo lo que Dios ha revelado, porque todo aparece pervertido y también con unos tintes sospechosos de superstición, que ya es para morirse. En segundo lugar, el diablo pervierte la enseñanza para hacerla digerible por los supuestos creyentes. Claro, si tenemos que engañar, los supuestos creyentes se lo tienen que creer. Vamos a ver cómo lo organizamos. Saúl sabía muy bien que solo los sacerdotes estaban autorizados para ofrecer holocaustos a Dios, la tribu de Leví, nadie más. Por eso recordaréis que cuando pasaron el arca y la llevaban a Jerusalén y se cayó por el camino, Uza fue a coger el arca y murió. ¿Por qué murió? Porque él no era de la tribu de Leví y Dios establecía de una manera tajante en su palabra que solo los de la tribu de Leví podían utilizar los elementos del tabernáculo y del templo. Saúl sabía muy bien que los sacerdotes, únicamente ellos estaban autorizados para ofrecer holocaustos a Dios, únicamente ellos. Eso estaba claramente estipulado en la ley de Moisés. Pero cuando Israel fue a la guerra contra los filisteos y el pueblo comenzó a desertar porque tenían miedo, qué raro el pueblo de Israel con miedo, Saúl se desesperó y entonces él ofreció el sacrificio. Dice el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, el capítulo 13, que cuando terminó de ofrecer el sacrificio, apareció Samuel. Saúl, ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl responde, porque vi que el pueblo desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, pero Samuel sí que vino dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micma, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí el sacrificio. Me esforcé en violar la palabra de Dios. Me esforcé. Así que fijaos, si observamos atentamente, vemos cómo Saúl racionalizó su pecado. Es decir, lo justificó. Antes estábamos viendo cómo el arrepentimiento
No busca las excusas ni las justificaciones. Confiesa su pecado. Pero aquí no. Aquí encontramos a Saúl que no confiesa su pecado, sino que lo excusa. Yo sé que no debo ofrecer holocaustos a Dios, pero como esta era una situación crítica, no tuve otra alternativa. Fíjate. Es decir, las circunstancias fueron su coartada para desobedecer un claro mandato divino que establecía que solo los de la tribu de Leví podían ofrecer sacrificios. Pues él lo hizo, de la tribu de Benjamín. ¿Y cómo reacciona Samuel? Justificó a Saúl porque era el rey, claro. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Samuel le dice en el versículo 13 de este capítulo 13 de 1 de Samuel: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado. Hermanos, tan difícil es entender que si Dios dice que no añadamos, ni quitemos, ni pervirtamos su palabra, que nos quedemos ahí y no actuemos, y actúe en general la cristiandad haciendo como Saúl. La disposición de Saúl fue la de no tener en cuenta en absoluto lo que la palabra de Dios le estaba diciendo. Nada. Era un mandato tajante, ¿no? Él siguió según su criterio, como hacen todos los que profanan vilmente el nombre de Dios, llamándose cristianos. Pero cristianos, claro está, a su manera. Actuando a expensas de Dios y a expensas de su palabra. Y además, fijaos que muchos de ellos hacen grandes sacrificios. Saúl le está diciendo: me esforcé y ofrecí el sacrificio. Me costó mucho trabajo hacerlo. Y muchos piensan que porque se esfuerzan en hacer cosas, entre comillas, para Dios, eso ya es una excusa para que Dios pase por alto su ley y tú puedas hacer lo que te dé la gana. Pero el asunto de Saúl, como el de muchos que añaden a las Escrituras, es que ha violado la ley de Dios desoyendo su palabra. Y tenemos que recordar lo que dice Dios en su palabra: obediencia quiero y no sacrificio. Ya, pero es que me he sacrificado. No. Obediencia quiero y no sacrificio. Y así encontramos a muchos haciendo sacrificios inútiles. Sacrificios inútiles. Que, como nos estaban recordando en el sermón anterior, si no están motivados por la gloria de Dios, son completamente inútiles. No sirven para nada. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese. Pero si no hacemos la voluntad de Dios, y las iglesias en general no hacen la voluntad de Dios, sino lo que viene bien en la conveniencia social del mundo en el que vivimos, pues evidentemente tenemos iglesias falsas. Eso sí, el rótulo de la puerta, intachable. Pero si quitas el rótulo, tenemos un problema. Esto es lo que hace el enemigo de las almas. Su principal propósito es manipular las Escrituras con los incautos e ignorantes, que desoyen lo que Dios de una forma precisa les dice, para llevarlos a la perdición. Y allá que se van. Tercer punto. El diablo ofrece emociones placenteras. Este sí que es interesante. La mayoría de los que se dejan arrastrar por Satanás cuando manipulan las Escrituras, o sencillamente cuando no las quieren oír porque no les interesa, porque le hace daño a su carne, y esto a todos les duele, es porque no le niegan nada a todo cuanto su carne les demanda. Por ejemplo, la mayoría de las iglesias falsas tienen cultos psicodélicos. Ritmo, música, que nos cuenten chistes desde el púlpito. Ja, qué bien nos lo pasamos. Cómo he disfrutado de estar en la iglesia contándome chistes el pastor o el predicador. Entretenimiento diverso. Por favor, traer Coca-Colas, cacahuetes, que aquí estemos en un ambiente distendido, porque venimos a satisfacernos a nosotros mismos, como todo el mundo sabe, por lo que nos enseñan las Escrituras. Y esto, efectivamente, en el lugar y en el día que Dios ha designado para glorificar su nombre y para la alabanza de su nombre. Entonces, en ese día, todo esto tiene lugar. Luego, por favor, que vengan los magos. No los 3 magos de Oriente, no, los que hacen milagros. Que queremos que aquí alguien que tenga algún problema de salud, que tenga la pierna rota, que se sane en un instante. Y por supuesto, que sean conquistadores. No como los españoles que llegaron y destrozaron lo que pillaron, no. Que sean conquistadores como Josué. Porque donde ponen el pie, todo eso es suyo. Efectivamente, cuéntaselo a Hacienda y di que donde tú pones el pie, todo es tuyo. Y verás tú
el problema que vas a tener. Esto se llama proteger la propiedad privada. Es decir, yo voy a tu casa, pongo el pie en tu casa y digo, ahora tu casa es mía. Efectivamente. O sea, ¿cómo se puede ser tan ignorante? ¿Y cómo se puede no tener ni siquiera sentido común? Pues ahí los tenemos. Confunden las promesas al Israel físico, que Dios le prometió al pueblo de Israel la tierra de Canaán, y que por lo tanto la tenían que conquistar, y que cuando estuviesen allí fuesen con toda la firmeza porque Dios le había prometido aquella tierra. Pues los cristianos de hoy, cristianos entre comillas también, eso se cree que es para ellos. Y entonces donde ponen el pie, esto es mío. Estupendo. Por favor, pásale nota a Hacienda de que todo lo que está pisando tu pie es tuyo, y te vas a enterar cuando te llegue el recibo. Todo al revés. Estos son los maestros del error. Lo más increíble es que las personas les sigan y no les dé por pensar un poco. O sea, solamente con el sentido común general que Dios ha dado a todos los hombres, les debería valer. Pues ni siquiera lo utilizan. No ya la gracia especial que nos capacita en la salvación para tener sabiduría, sino simplemente el sentido común. Pero ya sabemos que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y ahí los tenemos, completamente perdidos. ¿Para qué vamos a estudiar las Escrituras? ¿Para qué vamos a obtener la enseñanza de cada una de las doctrinas que con precisión nos revelan la mente de Cristo? ¿Para qué? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó. Fijaos cómo la presentación fue muy tentadora, que es la presentación que se le presenta a todo este tipo de gente. Eva tenía todo cuanto sus sentidos podían desear, que es lo que se predica en la mayoría de estas iglesias. Todo es emocionalismo. ¿Y cuántas desgracias han venido al mundo por ese pequeño mordisco? Ese simple hecho fue un acto de rebeldía que Dios no pasó por alto. ¡Solo un mordisquito! Dios no pasó por alto el mordisquito. Dios no pasó por alto el mordisquito, sino que por la caída de nuestros primeros padres, todo quedó infectado y corrompido por el pecado. No solamente nosotros, como seres creados, sino toda la creación. Todo. La Biblia está llena de enseñanza y doctrinas que debemos entender, y para eso se nos predica con rigor, y debemos aplicar, porque cuando el entendimiento funciona, uno sabe qué es lo que tiene que hacer, sabe cómo tiene que cumplir con su deber, y eso es lo que se espera de cada uno de los creyentes. Y en las Escrituras se nos enseña a actuar en este mundo con valor, con esfuerzo y con sacrificio. Lo que nuestro hermano Viorel tiene plantado ahí en su torno para que todos lo vean. Valor, esfuerzo y sacrificio. Eso es lo que cada uno de nosotros tiene que llevar a cabo. Pero nada de esto nos muestra Satanás. Con él todo es fácil. Y gratis, claro. Haz lo que quieras. Habla en lenguas, como muchas iglesias están hablando en nuestros días y desde el siglo pasado, que es cuando se lo inventaron. Aunque saben que es una gran mentira, más grande que un castillo. Haz sanidades. Pero todavía no hemos visto ninguna resurrección, cosa que en los tiempos de los apóstoles sí que había, y que los profetas llevaron a cabo. Pero nosotros no hemos visto ninguna resurrección. Y a pesar de esto, la propaganda es brutal, con las lenguas y las sanidades. La propaganda es brutal. Nadie ha visto nada. No hay nada de nada. Ni siquiera los que supuestamente hablan en lenguas pueden hablar en suajili de un momento para otro. Porque el propósito de las lenguas es hablar de las maravillas de Dios y comunicar el mensaje del Evangelio. No ha habido nada de nada. Y todos están eufóricos, iglesias inmensas, participando en esta absoluta farsa que les lleva de la mano al infierno. Pero se van tan contentos. En cuarto lugar, Satanás oculta sus artimañas astutamente. El diablo nunca ataca de forma insensata. Los insensatos son los seres humanos, pero el diablo no. Tiene un amplísimo conocimiento y muchísima experiencia. En Efesios capítulo 6, versículo 11, el apóstol Pablo nos exhorta a vestirnos de toda la armadura de Dios a fin de que podamos permanecer firmes contra las asechanzas del diablo. Hendriksen traduce esta frase como los métodos astutos del diablo. Tiene una forma de trabajar y debemos conocer cuáles son sus artimañas. El diablo es metódico en sus ataques. En las iglesias falsas en general, cualquier tipo de método no existe. Aquello es
haz lo que te dé la gana y aquello es un desastre colosal. El diablo, como no es tonto, como todas esas iglesias sí, pues él tiene su estructura. Tiene un plan en mente y lo tiene tanto para el cristiano como para el incrédulo. Y una gran parte de su astucia consiste en disfrazar hábilmente el camino por el que quiere llevar a los incautos. Es pan comido para él. ¿Y qué es lo que trata de hacer? Lo primero es endurecer los corazones y mantener al ser humano separado de Dios, que es la fuente de todo bien. ¿Cómo puedo yo hacer esto? Satanás lo tiene muy sencillo. Coge la palabra de Dios y perviértela. Entonces lo que se predica desde el púlpito no tiene nada que ver con la verdad de la palabra de Dios revelada, que es la que puede ser usada por el Espíritu Santo para salvar a los pecadores. Quita la palabra de Dios y tienes todo para ti. Y efectivamente, se ponen en lugar de Dios, como Dios, hablando como Dios, y no es Dios. El engaño es perfecto. Al escuchar sus doctrinas, que también las tiene, curiosamente en las Escrituras, cuando se habla de la palabra de Dios, se habla en singular la doctrina, porque es una y uniforme, pero abarca todo lo que tiene que ver con la gran doctrina de la redención y todo lo que se desprende de ella. Pero en cambio Satanás tiene doctrinas en plural, porque son muchas. ¿Tú qué quieres? Y te va dando cada cosa que quiere cada ser humano para satisfacer sus gustos, preferencias, porque al final de cuentas lo que intenta es ¿qué te voy a vender o qué es lo que más te gusta? Porque yo lo voy a adaptar a ti. Todo su esfuerzo es para quitar a Dios del lugar que le corresponde. Y al escuchar sus doctrinas, trae como consecuencia lo que comentaba antes, una gran dureza de corazón, y ya sabemos que todo grado de dureza mantiene al ser humano apartado de Dios. No quiere saber nada de Dios. El diablo quiere llevarse al infierno a tantos como pueda, y usa los deseos de la carne como cebo por el que mantiene a los hombres en el camino que los lleva hasta allí. Y así, por esa razón, nos encontramos en muchas iglesias falsas que allí se va para satisfacer la carne. No se va para adorar a Dios, según Él nos manda en las Escrituras, que requiere un sacrificio espiritual. No, es para satisfacer la carne. Como bien señala el pastor Martin, el pecado es modesto cuando ataca. Al principio no pide mucho, solo desea que se le complazca un poco. Pero luego es un amo insensible que somete bajo su poder todo el ser humano, todas sus capacidades, la mente, el corazón y la voluntad. Todo queda sometido. Eso lo encontramos en la adoración. Pastor, solo una guitarrita para ayudar en la adoración, para que así es un instrumento de cuerda, por lo tanto está en sintonía con el arpa que se tocaba en el templo de Israel, por lo tanto estamos manteniendo el mismo espíritu. Entonces se mete una guitarrita, luego claro, hay que meter un bajo, luego es la percusión y luego tenemos una banda tocando en la iglesia. Y claro, pastor, yo es que tengo una buena voz y quería alentar al pueblo de Dios para que cantase con firmeza. Entonces empieza uno y cuando pasan 10 años está la iglesia callada y aquí tenemos al coro cantando. Pero hermanos, que nosotros venimos a la iglesia, nos reunimos como iglesia para alabar a Dios y adorar a Dios. Y yo también quiero participar en la alabanza, porque es parte de la adoración. Yo quiero participar. ¿Cómo voy a estar viendo a los que están cantando y yo me quedo ahí mirando cuál sea su gran grado de música y su gran entonación y todo lo que saben? Que yo no quiero ver lo que saben o cómo cantan o lo bien que cantan, que yo quiero alabar a Dios juntamente con mis hermanos en su día. Pues todo eso se quita. Y entonces tenemos a los grupos musicales y a los del coro. El grupo de alabanza. Los demás no alaban, solamente el grupo. Y entonces empezamos a quitar de aquí y de allá para darle la vuelta a todo lo que Dios nos está exponiendo en su palabra. Luego, por supuesto, el grupo de alabanza no se está quieto, como los de verdad, porque nosotros somos la iglesia. Y entonces el grupo de alabanza empieza a moverse y cuando te das cuenta están todos aquí bailando tranquilamente. El asunto es que el púlpito, que antes estaba en el centro, y el objeto de que el púlpito esté en el centro significa precisamente esto, es un símbolo de que la centralidad es la palabra de Dios y desde aquí se predica y por eso está en el centro. Cuando empiezan a ocurrir todas estas cosas, esto lo han visto estos ojitos, el púlpito empieza a desplazarse. Y el púlpito ya ha desaparecido del lugar principal, porque ahora vamos a cantar. Entonces, queridos hermanos, ahora el coro, el grupo de alabanza va a ser el que traiga sus grandes aportaciones. Eso sí, también, ¿qué os parece si a alguien que venga aquí fuera le ponemos las manos y se queda al suelo? Y así vemos cómo el Espíritu Santo se está moviendo en medio de nosotros.
Y por favor, vamos a orar todos. Y todos literalmente oran, todos a la vez, cada uno orando lo que le parece oportuno, lo que le viene a su mente. Y entonces el Dios de orden que manifiesta las Escrituras, aquí es un desorden colosal, todo en armonía con las Escrituras, como podéis ver. Luego todos también, o los que se le ocurren, porque hay algunos hermanos que a pesar de haber pasado por ese trance, como nuestro hermano Paco, no habló nunca en lenguas, gracias al Señor, pero otros sí que hablan muchos en lenguas. Entonces, a la vez también se ponen a hablar en lenguas. Se tiran al suelo. Todo el mundo sabe que el método que utiliza el Espíritu Santo para llamar a los pecadores a la salvación, que es que los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, tiene mucho que ver con que te caigas al suelo. O sea, se parece, ese es exactamente lo que enseña la Escritura. Y luego, como todo el mundo puede ver, aquello guarda una armonía colosal con las Escrituras. Claro, cuando cogemos las Escrituras, vemos lo que nos enseñan, y para eso hay que estudiar y meternos en la doctrina y ver cómo la palabra de Dios dice exactamente lo opuesto a lo que están haciendo estas falsas iglesias. ¿Quién puede mantenerse en pie en una organización tan falsa como esa? ¿Y quién no puede denunciar, como lo hicieron los profetas, nuestro Señor y los apóstoles, a ese tipo de organizaciones que lo único que buscan es deshonrar el nombre de Dios y llevar a las almas a la destrucción? Ahí tenemos la verdadera cara del pecado. ¿Tú qué quieres saltar? Aquí en la iglesia vas a saltar. ¿Tú quieres cantar porque eres un cantarín? Aquí en la iglesia lo puedes hacer. ¿Tú te quieres tirar al suelo y dar 3 vueltas como una peonza? Aquí en la iglesia lo puedes hacer. Aquí puedes hacer todo. Por eso se nos dice de Satanás en la Escritura que es mentiroso y homicida. Es que esa es su estrategia. Matar. Matar. Y es mentir. Todo lo que toca es mentira. Mentira. Todo lo que él propone es un fraude. Y los que lo siguen son engañadores que salen por el mundo con este diabólico propósito, desde las iglesias, que son falsas también, y al que se le suman cantidades ingentes de personas con muy buena intención. Claro, tú le preguntas a cualquiera, fíjate la buena intención que tenía Saúl. Sí, sí, qué buena intención. Hay un dicho español que muchos de vosotros recordaréis, que dice que la entrada al infierno está empedrada de buenos propósitos. Todos tienen muy buenos propósitos, pero todos van en contra de la palabra de Dios. Un excelente camino para llegar al infierno. De ahí que Pablo nos advierte, en Efesios 5:15, mirad con diligencia, con la máxima atención, con los 5 sentidos puestos, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, que es como anda esta gente, insensatos completamente, con la mente de un animal, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, repite otra vez el apóstol, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Hay que pensar y hay que estudiar. Si yo quiero sacar bien mis estudios, tengo que estudiar. Si quiero sacar una carrera, tengo que estudiar. Si quiero ser en mi trabajo y cumplir con aquello que se espera de mí, tengo que estudiar. Y en la Biblia, que es una ciencia, tengo que estudiar. Si no estudiamos las Escrituras, no sabremos cuál es la voluntad de Dios, y si no sabemos cuál es la voluntad de Dios, difícilmente vamos a poder pensar con sabiduría y hablar y tener conversaciones que edifiquen y actuar en nuestra vida para ser útiles y de provecho a nuestra generación. Es completamente imposible que podamos hacer todo esto si nuestra mente no ha sido renovada. En quinto y último lugar, ante todo este ataque feroz que tenemos de tantos enemigos, de iglesias falsas, de farsantes, de maestros falsos, de hermanos falsos, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Cuáles son los medios que nos da la Escritura para identificar al enemigo y defendernos? Todo verdadero creyente manifiesta en su vida algunas marcas inequívocas que evidencian que su fe es genuina. Estas marcas pueden ser agrupadas en 3 categorías. El apóstol Juan en su primera carta nos las va a remitir en 1 de Juan capítulo 5. Y nos dice que la primera marca es doctrinal. Todo cristiano que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido en carne, y todo lo que se deriva de esta doctrina. La segunda, que es moral. Todo cristiano manifiesta en su andar diario los frutos de una vida que ha sido transformada por el Espíritu de Dios y tiene un entendimiento renovado. Entendimiento renovado, que es la obra que el Espíritu Santo hace cuando nos da la salvación.
renueva nuestro entendimiento para que pensemos desde otra perspectiva ya, con la luz del Evangelio. Y en tercer lugar, social. El cristiano actúa en un mundo en el que tiene que aplicar los principios de las Escrituras a todo aquello que se demanda de él en cuanto a su deber y responsabilidad, tanto a nivel laboral, como social, como familiar, como de iglesia. Así que tenemos doctrina, tenemos que actuar moralmente de una manera correcta, amor, y tenemos en tercer lugar la obediencia. Y estos tres aspectos de la vida cristiana están íntimamente ligados y no podemos separarlos, porque eso es la evidencia de que el Espíritu de Dios ha actuado en nuestro corazón. Dice 1 de Juan capítulo 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, el aspecto de la doctrina. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, el aspecto social, cómo nos tenemos que mover en el contexto donde Dios nos ha puesto. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Obediencia, obediencia. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque yo sé que cuando hago los mandamientos de Dios, honro a Dios y soy de bien para mi generación. Esto es lo que se demanda. El apóstol Juan está interesado en que estos hermanos a los cuales les escribía entiendan que el amor a Dios es mucho más que una emoción. ¡Ay, qué emocionado estoy por lo bien que lo hemos pasado hoy saltando aquí como cabras! No, 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 no. No. El amor a Dios no es un asunto emocional, es un asunto del sentimiento, del amor, no de la emoción. El amor es un sentimiento y lo demás es emoción, que se pasa así, pero el amor no se pasa. Tú estás dispuesto a dar tu vida por amor, pero no estás dispuesto a dar tu vida por una emoción. Por aquello que amas, por aquello mueres. Pero si es una emoción, no morirás jamás por aquello, porque es algo trivial. El amor a Dios envuelve nuestros sentimientos y se hace manifiesto por nuestra obediencia a los mandamientos de Dios y por el amor a nuestros hermanos. La nueva naturaleza que Dios nos ha provisto en el nuevo nacimiento nos capacita para ejercer la fe. Aquí tenemos el arma que vamos a utilizar, la fe. Una fe que está sustentada en la palabra de Dios. Una fe que nos ha sido dada como un regalo gratuito por Cristo, que es su autor y consumador. Y entonces, con la fe sustentada en la palabra, asiéndonos de la palabra, podemos vencer al mundo con sus engaños, podemos defendernos de la falsa religión, podemos defendernos de las falsas enseñanzas de Satanás, porque la fe abre nuestro entendimiento para entender, como dice Lloyd Jones, para entender racionalmente el mundo espiritual, para pensar racionalmente en el mundo espiritual, para pensar. Y por tanto, con esa mente renovada que nos ha sido dada en la conversión, utilizando la fe que Dios nos ha dado por medio de Cristo, es cuando empezamos a aplicar los principios de las Escrituras en el mundo en el que estamos. Y empezamos a escuchar doctrinas que son de demonios. Empezamos a ver hechos de los hombres que son completamente reprobables delante de Dios. Empezamos a entender que cuando venimos a la casa de Dios para la alabanza pública de su nombre, es eso exactamente lo que tenemos que hacer. Alabar a Dios. No sentirme yo bien. No. Que aquí venimos a alabar a Dios, no a que yo me sienta bien. Nosotros no podemos vencer al enemigo con nuestras propias fuerzas. De eso también tenemos que ser conscientes. Y la fe nos enseña esto. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Por la fe cojo a Cristo, por la fe. Y de una forma positiva el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esto no es un milagro así de sopetón, es haciendo uso de los medios de gracia. Y por la fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque tengo las doctrinas bien asentadas, porque estudio las Escrituras, porque escucho la palabra de Dios, y por lo tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo podemos hacer frente a tal nivel de mentira que se encuentra en el mundo religioso, no ya en el católico romano, sino en el evangélico? ¿Cómo podemos hacer frente a tal nivel de mentira? Solo con la palabra de Dios. ¿Cómo resistió el Señor a Satanás? El Señor no dijo, como yo soy Dios y tú eres Satanás, te voy a aniquilar ahora mismo. No. Escrito está. Escrito está. ¿Cómo reprendió el Señor a los fariseos? ¿Los aniquiló? Como decían sus apóstoles, haciendo descender fuego del cielo y acabando con ellos. No. Escrito está.
El que vence es aquel que en medio de las tentaciones, de las seducciones y de los engaños del mundo, en medio de las persecuciones, en medio de la moda social y religiosa que nos invade por todos sitios, trae a su mente las doctrinas y las implicaciones de la fe. La victoria del creyente está en traer los principios bíblicos a la mente una y otra vez, una y otra vez. Por eso es importante que aprendamos textos de memoria. Por eso es importante que tengamos definidas las doctrinas. Porque yo puedo traer en mi memoria continuamente los principios para saber cómo tengo que dirigirme. No tengo que ir a buscarlo a ver qué me dice. No. Si yo estudio la palabra de Dios, rápidamente vendrán a mi mente las enseñanzas para saber cómo tengo que dirigirme en este mundo. Por esa razón enseñamos a nuestros niños, desde pequeñitos, textos bíblicos. Porque cuando son mayores, recuerdan versículos de las Escrituras que les sirven y les dan las armas para afrontar diversas situaciones. La guerra continúa. El enemigo es astuto y cruel. Por todos los medios intentará pervertir las Escrituras, porque las Escrituras son un medio de gracia de la máxima importancia. Es vital el uso de las Escrituras. Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Fariseos, judíos, debían saberlo todo. Error. Ante la pregunta de los saduceos sobre quién sería mujer, alguno de ellos que había tenido varios maridos, el Señor les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Nuevamente, no sabían cómo funcionaba cada cosa en su sitio. Tenían nociones de charlatanes, como tienen muchos de las Escrituras. Pero si hubieran entendido las Escrituras, si las hubieran estudiado con rigor, si la fe realmente fuese su arma, no estarían diciendo barbaridades como estaban diciendo. Juan 5, 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras. 66 libros, la Biblia. Hechos 17:3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Cómo demostraba que era el Cristo? Por las Escrituras. Escrito está, escrito está. Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Pero hermanos, si utilizamos la Escritura como pretexto para hacer lo que nos dé la gana, eso no son las Escrituras. Si nos dejamos llevar por la moda social que nos invade, mejor que tiramos las Escrituras y nos dedicamos hoy a irnos al parque de atracciones. Porque a nosotros nos debe mover la pasión por las Escrituras. Las Escrituras. Escrito está. Y nuestra defensa de todo lo que tengamos que hacer está en las Escrituras. De ahí la importancia vital de guardar el espíritu de las Escrituras. De la misma manera que Dios le dio al hombre en la creación la capacidad para enseñorearse de todo lo creado y obtener todos los recursos para su vida y su bienestar, de manera que tenemos luz estando en oscuridad, tenemos bancos para sentarnos, tenemos edificios, tenemos ladrillos, tenemos pintura, tenemos vehículos, tenemos aviones, tenemos un montón de electrodomésticos, tenemos iPhone 17, tenemos de todo. Por lo que Dios le dio al hombre en la creación, de que se enseñorease de toda la creación. De la misma manera, Dios también nos ha dado ese mismo espíritu para profundizar en las Escrituras. ¿Cómo es posible que el hombre obtenga tantos recursos de la naturaleza y sea tan lelo para las Escrituras? Es incomprensible que en las Escrituras está la fuente de la sabiduría y del conocimiento, y los cristianos no tienen ni idea. Si fuera por los cristianos, estaríamos viviendo en la época, en la sociedad de hace 4.500 millones de años, y eso que no existía nadie. Pues ahí estaríamos, por el desconocimiento tan brutal que tienen de las Escrituras. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Lo dice Cristo. Por lo tanto, cuidado con añadir o quitar
a lo que Dios ha dejado establecido en su palabra. Vamos a terminar en oración.